¿Alguna vez has visto a un hombre derrumbarse completamente por una verdad que jamás imaginó escuchar? ¿Te imaginas estar frente a cámaras, creyendo que vas a resolver un simple conflicto y descubrir en cuestión de segundos que toda tu vida ha estado construida sobre una mentira, una verdad tan dura, tan devastadora, que no solo rompió el corazón del protagonista de esta historia, sino que dejó a un estudio entero en silencio absoluto, sin un solo murmullo, sin una sola risa, sin nadie capaz de reaccionar? Hoy te voy a contar el momento más doloroso, más inesperado y más humano jamás visto en un programa de resolución de conflictos. Un instante en el que el entretenimiento desapareció por completo y solo quedó el impacto crudo de la realidad. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió cambió la vida de todos los presentes y sigue siendo recordado como uno de esos momentos que marcan para siempre a quien los presencia, aunque sea a través de una pantalla. Bienvenidos al canal. Yo soy tu narrador y hoy te traigo la historia del día en que un hombre descubrió que ninguno de los dos hijos que crió durante años era realmente suyo. No hablamos de una simple discusión de pareja, ni de un malentendido pasajero, sino de una revelación que destrozó corazones, que hizo temblar al público en las gradas y que dejó a los presentadores sin palabras, rompiendo por completo la dinámica habitual del programa. Un momento que destruyó corazones, un momento que hizo temblar al público, un momento que marcó la televisión para siempre y que hasta hoy sigue analizándose como uno de los ejemplos más brutales de lo que significa enfrentar la verdad en directo, sin filtros y sin tiempo para prepararse emocionalmente. Todo comenzó en un programa judicial televisivo, de esos espacios donde la gente acude a exponer sus problemas personales, esperando encontrar una solución, o al menos una especie de cierre. Era un plató conocido por su formato intenso, polémico, lleno de confrontaciones, lágrimas y acusaciones cruzadas. Un lugar donde las disputas familiares, económicas y emocionales se convertían en espectáculo, donde las verdades ocultas salían a la luz entre gritos, negaciones y pruebas irrefutables. La audiencia estaba acostumbrada a ver engaños, infidelidades, reclamos de dinero, conflictos de paternidad. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir ese día en particular. Ni el equipo del programa, ni el público, ni mucho menos el protagonista de esta historia. El protagonista se llamaba Elías, un hombre afrodescendiente de unos 30 y muchos años, de complexión firme, con una voz calmada y una mirada serena que transmitía más paz de la que en realidad llevaba por dentro. Era el tipo de persona que inspira confianza desde el primer segundo. Hablaba despacio, elegía cada palabra con cuidado, no levantaba la voz y tenía una energía noble, de esas que te hacen pensar que estás frente a alguien que intenta hacer las cosas bien. Su presencia contrastaba con el ambiente tenso del programa, como si él fuera un invitado que en el fondo no encajaba con el caos emocional que solía desatarse en aquel plató. Pero esa calma aparente escondía un torbellino interno que llevaba demasiado tiempo intentando ignorar. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta, porque lo que viene a continuación es cada vez más intenso. Elías llegó al programa con un solo objetivo claro en su mente: resolver un conflicto de manutención con su expareja, María, una mujer de su misma edad, visiblemente nerviosa, con el ceño fruncido y el cuerpo tenso desde el instante en que entró al estudio. Desde que cruzó la puerta, evitaba mirarlo directamente, desviaba la vista hacia el suelo o hacia el presentador, como si temiera lo que pudiera pasar si sus ojos se encontraban con los de él. El caso, explicado de forma superficial, parecía simple. María reclamaba ayuda económica para criar a los dos hijos que, según ella, habían tenido juntos. Los papeles mostraban años de convivencia, fotos familiares, recuerdos compartidos. Pero Elías, por su parte, no estaba allí solo por el dinero. Él quería confirmar algo que llevaba meses temiendo, una duda silenciosa que se había instalado en su cabeza y que por más que intentaba ignorar, crecía y crecía cada día. Había recibido rumores, compañeros de trabajo que le hacían comentarios extraños,
vecinos que susurraban cosas a sus espaldas. Sus amigos le habían enviado mensajes preguntándole si todo estaba bien, si era cierto lo que se decía por ahí. Alguien incluso le había pasado un mensaje anónimo insinuando que algo no encajaba con la paternidad de los niños. Pero él nunca quiso creerlo. Se aferraba a la idea de que eran chismes, malicia, envidia. Se repetía que sus hijos eran sus hijos y que nada, absolutamente nada, iba a cambiar eso. Hasta que un día, en un chequeo médico rutinario, el pediatra de los niños le dijo una frase que sonó inocente, pero lo dejó helado. Los rasgos genéticos de los pequeños no coinciden del todo contigo. ¿Has revisado su historial familiar? Ese comentario, dicho casi sin intención, encendió una duda que llevaba dormida muchos años. Una duda que él no quería tener, porque sabía que, si la dejaba crecer, corría el riesgo de destruir la imagen de la familia que había construido. Pero llegó un punto en el que ya no pudo ignorarla. No era solo un rumor, no era solo una sensación. Había algo que no cuadraba, algo que exigía una respuesta. Con el corazón encogido, pidió las pruebas de ADN. Las llevó a un laboratorio privado, lejos de miradas conocidas, sin decirle nada a nadie. Firmó papeles. Esperó días eternos. Miró el teléfono cada pocos minutos, como si la llamada fuese a cambiar su destino. Cuando por fin le entregaron los resultados, los guardó en un sobre que desde entonces llevaba siempre consigo, como si aquel pedazo de papel fuese una bomba a punto de estallar, pero nunca se atrevió a abrirlo. María lo sabía, había visto el sobre, había notado cómo él lo llevaba siempre doblado, en el bolsillo interior de la chaqueta, cómo lo tocaba con la mano cuando estaba nervioso, cómo desviaba la mirada cada vez que los niños corrían hacia él llamándolo papá. Había sentido el miedo en el aire, y aún así llegó al programa como si nada. Se maquilló, se arregló el pelo, se sentó en el banquillo con esa mezcla de tensión y frialdad de quien sabe que algo muy grande está a punto de salir a la luz, pero no puede o no quiere detenerlo. Su respiración delataba su angustia, pero sus palabras intentaban sostener una normalidad que ya no existía. Cuando comenzó el juicio televisado, el presentador, acostumbrado a conducir historias difíciles, preguntó a ambos por qué estaban allí. La cámara tomó un primer plano de Elías, que respiró hondo antes de hablar. Él fue el primero en hacerlo. Estoy aquí porque quiero hacer lo correcto. Siempre lo he hecho. He criado a esos niños con todo mi amor, pero necesito saber la verdad. Sus palabras resonaron en el estudio con un peso inmenso. No había agresividad en su tono, no había insultos, no había acusaciones directas, solo había dolor, cansancio y la necesidad desesperada de dejar de vivir con una pregunta clavada en el pecho. María frunció el ceño, incómoda, moviendo las manos inquietas sobre su regazo. Sus ojos evitaban todo contacto visual. El presentador, viendo la tensión, decidió ir al centro del conflicto. ¿Quién sugirió realizar las pruebas de ADN? Elías no respondió de inmediato. Levantó lentamente el sobre que llevaba consigo, lo sostuvo con ambas manos, como quien carga algo demasiado frágil y demasiado peligroso a la vez, y dijo: yo, pero no he tenido el valor de abrirlo solo. El estudio entero sintió un escalofrío. El público se tensó, varios se acomodaron en sus asientos, anticipando algo grave, algo que podría cambiar el tono del programa por completo. Los murmullos se apagaron. El presentador pidió el sobre con cuidado, casi con respeto, como si supiera que lo que estaba por leer no era solo un dato más, sino una verdad que podía destrozar vidas. Lo tomó con cuidado, lo miró, lo sostuvo un momento entre sus dedos, como quien duda si seguir adelante. Y antes de abrirlo miró a María, que empezó a sudar y a frotarse las manos sin control. Entonces preguntó: María, ¿hay algo que quieras decir antes de escuchar los resultados? Esa pregunta fue una última oportunidad, una puerta entreabierta para que ella pudiera confesar, para que pudiera decir algo que preparara a Elías para lo que venía. María respiró hondo, sus hombros se hundieron, miró al suelo como si buscara una salida en el pavimento, se frotó las manos una y otra vez, intentando encontrar valor en un gesto automático. Abrió la boca,
pero no salió nada. Cerró los ojos un segundo y luego los volvió a abrir. Finalmente respondió, no, solo esa palabra, seca, fría, terrible. Eso hizo que el aire del estudio se congelara. Era como si con esa negativa hubiera sentenciado lo que estaba por venir. El presentador entendió que no habría confesión anticipada, que la verdad saldría de ese sobre cruel y directa. El presentador abrió el sobre. El ruido del papel rompiéndose pareció amplificarse en el silencio. Sacó 2 hojas, las observó con detenimiento, leyendo más de una vez, asegurándose de no estar cometiendo un error. Y su expresión cambió por completo. La sonrisa profesional desapareció, su rostro se endureció, luego se entristeció. No dijo nada durante largos segundos que se hicieron eternos, solo levantó la vista y miró a Elías con una mezcla de compasión y tristeza tan profunda que el público entendió, incluso antes de escuchar las palabras, que algo irreversible estaba a punto de ser dicho. ¿Está todo bien?, preguntó Elías, inquieto, con la voz más baja de lo normal, como si temiera la respuesta. El presentador cerró los ojos un instante, como quien reúne fuerzas antes de dar una noticia terrible. Tomó aire, apretó los labios y entonces lo dijo, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Elías, los resultados indican que usted no es el padre del primer niño. Elías no respiró, no parpadeó, no se movió. Fue como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él. Su mente intentaba negar lo que acababa de escuchar, pero los sonidos llegaban claros, consecutivos, demoledores. El público murmuró, se escucharon suspiros ahogados, manos llevándose a la boca, cabezas que se giraban buscando reacciones. María se cubrió la boca con ambas manos, como si quisiera contener un grito o una confesión tardía, pero el presentador no había terminado. Sabía que lo que venía era aún peor, pero no tenía forma de suavizarlo. Con la voz quebrada, añadió, y tampoco es el padre del segundo. El impacto fue brutal. No hubo música, no hubo cortes de cámara rápidos, no hubo efectos de sonido dramáticos. No hacían falta. El estudio entero quedó en shock. Algunos miembros del público se llevaron las manos a la cabeza, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Otros empezaron a llorar al ver el rostro de Elías transformarse delante de ellos. Incluso los cámaras, acostumbrados a todo tipo de dramas televisivos, estaban inmóviles, con los ojos vidriosos, sin saber si debían seguir grabando o apartar la vista. Elías abrió mucho los ojos, su rostro perdió vida. La piel se le puso pálida, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Sus labios comenzaron a temblar, incapaces de formar palabras, y por primera vez sus manos, esas manos firmes y tranquilas, empezaron a sacudirse sin control. No podía hablar, no podía ni respirar. El mundo que conocía, el que había construido alrededor de esos 2 niños, se desplomaba en segundos. No, no puede ser, murmuró con la voz rota, apenas audible, como si no hablara con el presentador, ni con María, ni con el público, sino consigo mismo, intentando convencer a su mente de que aquello era una pesadilla. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Se tambaleó. El presentador, al verlo, se acercó rápidamente para sostenerlo por los hombros, evitando que cayera al suelo. María rompió a llorar sin freno. Se desplomó en su asiento, doblando el cuerpo hacia adelante, como si el peso de la culpa la hubiera aplastado de golpe. Y entre sollozos gritó, con una voz desgarrada que resonó en todo el plató, «Perdóname, perdóname, por favor». Elías se tapó la cara con ambas manos y lloró como solo lloran quienes quiebran desde el alma, no con gritos ni aspavientos, sino con un llanto silencioso, profundo, devastador, de esos que parecen vaciar a la persona por dentro. Sus hombros temblaban, sus manos se aferraban a su rostro, como si no quisiera que nadie lo viera en ese estado, pero ya era imposible ocultarlo. El público estaba en silencio absoluto. Un silencio tan doloroso que clavaba, que hacía que cada respiración se escuchara como un eco en el estudio. Pasaron casi 2 minutos sin que nadie hablara.
Y en televisión, 2 minutos en silencio son una eternidad. Solo se escuchaban los sollozos entrecortados de María y la respiración temblorosa de Elías, que intentaba recomponerse sin éxito. El presentador, con los ojos vidriosos, mantuvo una mano sobre el hombro de Elías, esperando a que él pudiera levantarse de nuevo, dándole su espacio, sin presionarlo, consciente de que cualquier palabra sobraba en esos instantes. Cuando finalmente Elías respiró hondo, como si reuniera los últimos pedazos de fuerza que le quedaban, el presentador le preguntó con cuidado: «Elías, ¿quieres decir algo?». La pregunta flotó en el aire, y lo que dijo cambió por completo la atmósfera del programa. Con la voz quebrada, pero sorprendentemente firme en su mensaje, declaró: «Me han quitado la verdad, pero no me van a quitar el amor que siento por esos niños». Esas palabras cayeron como una bomba emocional en el estudio. El público empezó a llorar con más intensidad. Una mujer, desde las gradas, con la voz rota por la emoción, gritó: «Eres un gran hombre». Elías continuó con las lágrimas todavía resbalando por su rostro. «Tal vez no soy su padre biológico, pero soy el único que ha estado ahí desde el principio. Los llevé al médico, los llevé a la escuela, estuve en sus cumpleaños, los consolé cuando tuvieron miedo. Ellos no tienen la culpa. Nunca voy a abandonarlos». Era un hombre destrozado, pero también un hombre noble, alguien que, aun con el corazón hecho pedazos, seguía eligiendo amar, seguir presente, no repetir el daño que acababan de causarle. María lloraba sin freno, intentando acercarse a él, estirando la mano, buscando un contacto que pudiera significar perdón. Pero Elías dio un paso atrás y dijo algo aún más duro, pero igual de firme: «No sé si puedo perdonarte ahora, pero no voy a permitir que mis hijos, sí, mis hijos, paguen por tus errores». El estudio entero se puso de pie, no para aplaudir con euforía como en otros programas, no por espectáculo, sino para acompañarlo en ese momento, para reconocer su valentía, para honrar su amor. Muchos se secaban las lágrimas mientras se levantaban. El presentador, con las lágrimas visibles en los ojos, concluyó con una voz quebrada: «Elías, hoy has demostrado ser mucho más que un padre».